Una mujer sencilla, aún en medio de la necesidad, abrió su puerta a un desconocido herido y salvó su vida. Meses después, descubriría que él no era quien parecía y que su gesto silencioso de bondad transformaría su historia para siempre. Esta historia demuestra que el bien que haces siempre vuelve. La noche cayó de golpe sobre la aldea montañosa, como una manta pesada empujada por el viento. Las nubes bajas se enredaban en los tejados de madera. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo inquietante y cada rama del bosque crujía como si escondiera pasos invisibles. Era una de esas noches en que nadie salía y nadie esperaba visitas. Teresa cerraba los postigos cuando 3 golpes secos retumbaron en la puerta. No fueron tímidos, sino firmes, urgentes, como un grito contenido en la madera. Antonio, sentado junto al fuego, levantó la cabeza de inmediato. Teresa quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Otro golpe llegó, más débil esta vez, como un susurro desesperado. Con una determinación silenciosa, tomó la lámpara de aceite y se acercó a la entrada. Antonio la siguió, con el ceño fruncido. Al abrir, el viento irrumpió como un animal salvaje, apagando parcialmente la llama. En el umbral se erguía un hombre tambaleante. Sus ropas, elegantes pero empapadas, estaban rasgadas a la altura del hombro, de donde brotaba sangre que manchaba su abrigo oscuro. Su rostro, pálido y exhausto, apenas logró articular un murmullo. «Por favor, ayúdeme». Antes de que se desplomara, Teresa y Antonio lo sujetaron y lo llevaron adentro, cerrando la puerta con fuerza, como si quisieran mantener a raya la tormenta. Lo tendieron sobre una mesa improvisada. Teresa calentó agua sin perder tiempo, mientras Antonio buscaba paños limpios. No era la primera vez que auxiliaban a alguien en apuros, pero jamás habían visto a un hombre con ese porte, esa mezcla de riqueza y vulnerabilidad, cruzar su puerta en medio de una noche así. Antonio sostenía la lámpara cerca, mientras Teresa cosía la herida con la precisión que solo da la necesidad. Afuera, el viento rugía. Adentro, solo el fuego y la respiración entrecortada del forastero llenaban el silencio. Ella no hizo preguntas, no quería saber de dónde venía ni qué historia lo traía hasta allí, solo dijo en voz baja: «Dios me dio techo, ¿cómo no darlo a quien lo necesita?». Él intentó hablar, pero el dolor lo obligó a callar. Teresa le ofreció un cuenco de sopa caliente. Antonio lo observaba con atención. Había algo en su forma de sostener la cuchara, en su manera pausada de agradecer, que no encajaba con la imagen de un viajero cualquiera. Durante 2 semanas, el forastero permaneció en la posada recuperándose. Teresa lo cuidó como a un pariente. Antonio le contaba historias sencillas para aliviar las horas largas. Él escuchaba en silencio, como si observara no solo a las personas, sino el alma del lugar. Nunca reveló demasiado. Solo dijo que había sido atacado en el bosque y que, en cuanto sanara, debía continuar su camino. El día de su partida, el cielo amaneció despejado. Antes de montar su caballo, el hombre tomó las manos de Teresa con una mezcla de emoción y solemnidad. «No olvidaré lo que hiciste por mí». Ella sonrió con serenidad, como quien no espera recompensa. Lo vio alejarse por el camino empedrado hasta que desapareció entre los árboles. No podía imaginarlo, pero ese adiós silencioso había encendido una chispa que meses después regresaría convertida en llama, y así, en una noche cualquiera, un gesto sencillo encendería una historia que cambiaría destinos. Pero para entenderla, hay que regresar un poco atrás, a una mujer viuda, una aldea fría y una puerta que nunca se cerraba. En lo alto de una aldea montañosa, donde el viento silbaba entre los tejados de madera y las noches olían a leña húmeda, vivía Teresa.
Era una mujer viuda, de manos gastadas y mirada tranquila, que conocía bien el peso de los inviernos y el silencio de las pérdidas. Su posada, hecha con tablones envejecidos por la lluvia y un techo que crujía con cada tormenta, no tenía lujos. A muchos les parecía demasiado frágil para seguir en pie, pero escondía algo que ningún palacio podía imitar: calor humano. Mientras otros aldeanos cerraban puertas y ventanas al caer el sol, Teresa hacía lo contrario. Dejaba la suya entreabierta y encendía una lámpara en la ventana, como un faro pequeño para viajeros perdidos. Decía que una puerta cerrada protege, pero una puerta entreabierta salva. Algunos lo veían como un acto de fe, otros como una imprudencia. Para ella era una promesa silenciosa hecha a Dios. Si tenía un techo, lo compartiría. La aldea estaba rodeada de bosques espesos y caminos pedregosos. La desconfianza había echado raíces profundas y la bondad se medía según el riesgo. Por eso, muchos miraban a Teresa con mezcla de extrañeza y desdén. «Teresa», le decía una vecina con voz áspera, «algún día tu bondad te dejará en la ruina». Ella siempre respondía igual, sin levantar la voz, como quien repite una verdad que no necesita defensa. «Prefiero perder monedas que endurecer el corazón». Esa frase empezó a flotar por las calles empedradas como un eco persistente. Algunos la repetían con burla, otros con admiración secreta. Pero Teresa no buscaba convencer a nadie. Su vida era simple, silenciosa, como la llama de la vela que cada noche colocaba en el alféizar. No brillaba con fuerza, pero nunca se apagaba. Por las tardes, cuando el sol se despedía pintando las montañas de rojo, Teresa barría la entrada de la posada. Cada tablón del suelo guardaba huellas de viajeros, mercaderes cansados, peregrinos silenciosos, desconocidos con historias que el viento traía y se llevaba. Algunos dejaban monedas, otros nada, pero todos encontraban allí una quietud difícil de explicar con palabras. Para unos, su generosidad era una forma de negar la soledad, para otros, simple fe. Pero Teresa había aprendido que abrir la puerta no era un acto económico, sino espiritual. Cada visitante era recibido como un enviado del cielo. No hacía demasiadas preguntas, no exigía nada, solo ofrecía lo que tenía. En las noches más frías, cuando la nieve cubría los caminos y el silencio parecía morder, Teresa se sentaba junto al fuego. Escuchaba el crujido de la madera mientras cosía mantas desgastadas. A veces, Antonio, su hijo, se quedaba dormido sobre la mesa con la cabeza apoyada en los brazos. No había abundancia, pero tampoco amargura, solo una dignidad tranquila, tejida con hilos invisibles de fe y perseverancia. Noche tras noche, mientras la aldea se encerraba en sí misma, la posada de Teresa permanecía abierta. No era una estrategia, no era caridad forzada. Era su manera de existir, una puerta entreabierta, una vela encendida y un corazón dispuesto a recibir lo inesperado. Teresa vivía allí con Antonio, un muchacho de 15 años, mirada firme y curiosidad inquieta. Desde la muerte de su padre, años atrás, se había convertido en su única compañía, su fuerza silenciosa, y el testigo más fiel de su fe inquebrantable. No eran ricos, ni siquiera cómodos. Vivían al día reparando con sus propias manos cada tabla floja, cada gotera que las lluvias abrían en el techo. Por las mañanas, Teresa encendía el fuego antes del amanecer y horneaba pan con la poca harina que tenían. Antonio salía al bosque a recoger leña, entre árboles altos que parecían guardianes mudos. No era una vida fácil, pero tampoco amarga. Había una armonía tranquila en aquella rutina, una fortaleza que no venía de lo material, sino de la certeza silenciosa de que cada día, por duro que fuera, era un regalo que debía recibirse con gratitud. La aldea donde vivían no era un lugar amable para los incautos.
Entre montañas escarpadas y caminos estrechos se extendían bosques densos donde, al caer la noche, los bandidos emboscaban a viajeros solitarios. Las historias de asaltos y desapariciones corrían de boca en las tabernas, como advertencias repetidas una y otra vez. Por eso, pocos se atrevían a cruzar la región después del anochecer. La mayoría prefería quedarse en pueblos vecinos antes que arriesgarlo todo en la oscuridad. En ese contexto, la costumbre de Teresa de dejar siempre su puerta entreabierta no era vista como un acto de fe, sino como una temeridad. Los aldeanos murmuraban que tarde o temprano algo malo ocurriría, pero ella nunca cedió a la presión del miedo. En su sencillez, creía firmemente que cuando se actúa con bondad sincera, la protección llega de formas que no siempre se pueden explicar. Antonio creció escuchando esas conversaciones. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de él. Decían que su madre era ingenua, que un día un ladrón aprovecharía esa puerta abierta para robarles lo poco que tenían. Él, sin embargo, la defendía con una determinación que no aprendió en libros, sino observando noche tras noche cómo su madre mantenía firme su fe con gestos silenciosos. Había noches en que no llegaba nadie. La lámpara se consumía lentamente y Teresa permanecía despierta cosiendo o rezando en voz baja mientras Antonio dormía. Otras veces un viajero exhausto aparecía de repente. Ella lo recibía sin preguntas, le ofrecía sopa caliente, un trozo de pan y una manta limpia. Algunos dejaban monedas, otros solo una mirada de gratitud. Y para Teresa eso bastaba. La posada no tenía lujos, las camas eran duras, las paredes crujían con el viento y la cocina era pequeña. Pero cada rincón llevaba la marca de sus manos. No era un lugar para impresionar, sino para acoger. En una época en que la desconfianza era norma, Teresa había levantado un pequeño refugio donde la fe no se proclamaba, se vivía. Por las tardes, cuando terminaban las tareas, Antonio se sentaba en la entrada y miraba la carretera serpenteante que se perdía entre los árboles. Se preguntaba quién sería el próximo viajero, qué historias traería, y si algún día ellos también vivirían aventuras más allá de aquellas montañas. Teresa, al verlo así, sonreía. Sabía que él soñaba con un futuro distinto, pero también intuía que el destino, de forma silenciosa, ya se estaba acercando. Los aldeanos los observaban desde lejos, como se mira a quienes toman decisiones que uno no se atreve a tomar. Algunos criticaban, otros callaban, pero nadie podía negar que, en medio de la dureza de aquellos tiempos, la posada de Teresa era un faro pequeño y obstinado que seguía brillando cuando todo a su alrededor se cerraba. Y así pasaban los días, uno tras otro, como cuentas en un rosario gastado. Teresa no sabía que, más allá de las montañas, una historia inesperada se estaba preparando. Una historia que pondría a prueba su fe y revelaría su poder transformador. Los meses siguientes fueron implacables. El invierno llegó temprano, trayendo no solo frío, sino un silencio extraño en los caminos. Las caravanas dejaron de pasar. Los viajeros escaseaban. La pequeña posada comenzó a sentir el peso de la soledad. Cada noche el fuego ardía, no para calentar huéspedes, sino para evitar que la humedad devorara las vigas. A mediados de enero, una tormenta severa azotó la aldea. Teresa y Antonio pasaron horas sujetando tablones y protegiendo el techo. Al amanecer, la escena era desoladora. Parte de la techumbre colapsada, mantas y colchones arruinados, la despensa empapada. No quedaba más que empezar de nuevo, aunque esta vez no sabían cómo. Los aldeanos no tardaron en murmurar. Algunos, burlones, decían en la plaza, ¿y de qué sirve tanta bondad? El agradecimiento no paga el techo roto.
Otros movían la cabeza con lástima, como quien observa la caída de alguien que siempre consideraron ingenuo. Teresa escuchaba sin responder. Por las noches, cuando Antonio dormía, se arrodillaba ante la pequeña cruz de la cocina. No pedía riquezas ni milagros espectaculares, solo fuerza. Señor, no te pido abundancia. Te pido fe para no cerrar las puertas cuando más oscuras se vuelven las noches. Antonio, aunque joven, comprendía más de lo que decía. Veía el cansancio en los ojos de su madre, el peso sobre sus hombros al contar las pocas monedas. Una noche, con voz baja, preguntó: «Mamá, ¿y si cerramos la posada? Al menos por un tiempo». Ella le acarició el cabello y respondió con suavidad: «Cuando el corazón se cierra, la bendición deja de entrar». La leña escaseaba. Las provisiones se reducían a sopas aguadas y pan duro. Cada noche fría parecía más larga que la anterior. Y sin embargo, la lámpara seguía encendida en la ventana, como un faro diminuto que se negaba a extinguirse. Si alguna vez tu luz siguió encendida aunque el viento soplara en contra, escribe en los comentarios: «El bien siempre vuelve». Las semanas se convirtieron en meses. Teresa vendió algunas pertenencias antiguas para comprar tejas y reparar una parte del techo. Lo hacía como quien siembra en tierra árida, confiando en que la lluvia volverá algún día. Una mañana cubierta de niebla, cuando nadie esperaba visitantes, el sonido de cascos sobre la piedra rompió el silencio. Un jinete, portando un estandarte real, avanzaba lentamente por la calle principal. Los aldeanos madrugadores dejaron sus tareas y miraron con curiosidad. Su capa oscura, las botas altas y el emblema dorado de hojas de laurel con una corona revelaban que no era un viajero común. Teresa, que estaba reparando una ventana con Antonio, se limpió las manos y salió a la puerta. El caballo se detuvo frente a la posada. El mensajero desmontó con elegancia y preguntó en voz firme: «¿La posadera Teresa?». Ella asintió, sorprendida. Él abrió una pequeña bolsa de cuero y sacó una carta lacrada con cera roja, con el mismo emblema dorado que ondeaba en el estandarte. Se la entregó con respeto. «Esta carta está dirigida a usted. Proviene de la casa del conde de Villaseca». Teresa sintió que el aire se detenía por un instante. El nombre del conde era conocido en toda la región. Era un hombre poderoso, dueño de vastas tierras y de una influencia que cruzaba montañas. Sus manos, acostumbradas a la harina y la leña, temblaron al recibir el sobre. Entró en la cocina, seguida por Antonio y el mensajero. Se sentó frente a la mesa y rompió el sello con cuidado, como si temiera que la carta desapareciera si la abría bruscamente. Al desplegar el papel, una caligrafía impecable llenaba la hoja. «A la mujer que me dio refugio cuando más lo necesitaba. No soy un simple viajero, soy el conde de Villaseca. Tu bondad salvó mi vida. En agradecimiento, he dispuesto la restauración completa de tu posada y el envío mensual de provisiones para que nunca falte pan en tu mesa. Que Dios bendiga tu generosidad, que encendió luz en la oscuridad». Las palabras la golpearon como un vendaval. El recuerdo de aquella noche lluviosa volvió de golpe. El hombre elegante, herido, desvaneciéndose en su puerta. Nunca había preguntado quién era, nunca había pedido nada a cambio. Solo había hecho lo que siempre hacía: abrir la puerta. Y ahora, esa puerta abierta regresaba a ella convertida en bendición. Antonio, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Mamá, ¿era él?». Teresa no respondió de inmediato. La emoción le apretaba la garganta. Finalmente levantó la mirada hacia el mensajero, que esperaba en silencio, y preguntó: «¿Esto es real?». «Más real de lo que imagina, señora», respondió el hombre con una leve reverencia. «Las obras comenzarán en los próximos días. El conde ha enviado arquitectos, carpinteros y provisiones. Su nombre fue mencionado con honor en su corte.
Afuera, algunos aldeanos comenzaban a acercarse, curiosos por el inusual visitante. Murmuraban entre ellos, tratando de adivinar qué ocurría. Nadie sospechaba que dentro de aquella humilde cocina se acababa de abrir un capítulo completamente nuevo en la vida de Teresa. Ella guardó la carta sobre el pecho, cerró los ojos por un instante y susurró con voz entrecortada: «Señor, no sabía cómo, pero siempre supe que no fallas». Los días siguientes fueron diferentes a cualquier cosa que la aldea hubiera presenciado antes. Al amanecer del tercer día, cuando aún quedaba rocío sobre la hierba y el sol apenas asomaba detrás de las montañas, un estruendo de ruedas y cascos se escuchó desde el camino principal. Los niños corrieron hacia la entrada del pueblo, seguidos de los adultos que interrumpían sus quehaceres con expresión de asombro. Una caravana de carretas avanzaba lentamente, escoltada por hombres uniformados con los colores del conde. Las primeras carretas estaban cargadas de madera pulida, tablas gruesas y vigas nuevas. Las siguientes de barriles de harina, sacos de grano, mantas, velas y utensilios de cocina. Al final, una carreta especial traía ventanas de vidrio, herrajes relucientes y una enorme puerta tallada. La caravana se detuvo justo frente a la posada de Teresa, que observaba desde el umbral con Antonio a su lado, incapaz de pronunciar palabra. Los aldeanos se agolparon alrededor, murmurando sin disimulo. Algunos recordaban sus propias burlas con un nudo en la garganta. Otros simplemente no podían creer lo que veían. El maestro carpintero, un hombre robusto de barba blanca, bajó de la carreta y se inclinó levemente ante Teresa. «Por orden del conde de Villaseca», dijo en voz alta, «esta posada será restaurada en su totalidad. No se preocupe por nada, nosotros nos encargaremos». Teresa asintió lentamente, como si todavía necesitara convencerse de que aquello no era un sueño. Observó cómo los trabajadores descargaban la madera con precisión, cómo las herramientas resonaban como un coro organizado, cómo el lugar se transformaba bajo manos expertas. Durante las primeras horas, el techo fue desmontado completamente. Las viejas tejas, ennegrecidas por el tiempo, cayeron una a una como si se despidieran. Después llegaron las vigas nuevas, sólidas, impecables, que se alzaban hacia el cielo con firmeza. Las paredes fueron reforzadas, las ventanas reemplazadas por cristales que dejaban entrar la luz de la mañana como nunca antes. La posada comenzaba a parecer otra cosa, ya no una casa cansada por los años, sino un lugar digno de recibir a reyes. Antonio corría de un lado a otro maravillado. «Mamá, mira esto», decía sin poder contener la emoción. «Nunca había visto algo así aquí». Teresa lo observaba con el corazón apretado y los ojos húmedos. No era solo una reconstrucción material. Era como si su fe silenciosa, tantas veces cuestionada, estuviera tomando forma delante de todos. Los aldeanos, que antes pasaban frente a la posada sin mirar, ahora se detenían a observar cada detalle, con rostros que mezclaban sorpresa y vergüenza. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo con tonos dorados, el maestro carpintero se acercó a ella. «Señora Teresa, mañana comenzaremos con la instalación de la gran puerta. Dicen que fue tallada especialmente en los talleres del conde. Es un regalo personal». Ella asintió, tocando la madera aún sin barnizar, con la delicadeza con que se acaricia algo sagrado. Nunca imaginó que la entrada de su humilde posada algún día tendría semejante majestuosidad. Esa noche, cuando los trabajadores se retiraron y la aldea volvió a su calma habitual, Teresa permaneció un largo rato sola frente a la fachada. Las sombras de las montañas se alargaban y las estrellas comenzaban a encenderse una a una. La posada, envuelta en andamios y maderas nuevas, parecía renacer como un corazón que vuelve a latir después de un largo invierno.
Se arrodilló en silencio sobre el suelo de piedra y cerró los ojos. No había público, ni palabras ensayadas, solo un susurro quebrado que se elevó hacia el cielo nocturno. Gracias, porque cuando todo parecía caer, tú estabas preparando esto. Las obras duraron semanas y cuando finalmente concluyeron, la aldea entera parecía haberse detenido para contemplar el resultado. Donde antes había una estructura humilde de madera envejecida, ahora se alzaba una posada imponente. Muros reforzados, vigas firmes y un tejado nuevo que brillaba bajo el sol matutino. La gran puerta tallada, instalada con precisión milimétrica, se abría suavemente como si diera la bienvenida a un nuevo tiempo. El olor a madera fresca se mezclaba con el aroma de pan horneado que volvía a salir de la cocina. Teresa caminaba lentamente por el interior, tocando las paredes como quien acaricia la memoria. Cada rincón contaba una historia. Las lágrimas vertidas en silencio, las oraciones nocturnas, las veces que había ofrecido sopa caliente sin saber de dónde saldría la siguiente comida. Todo eso seguía allí, pero ahora transformado en algo que ni ella misma habría imaginado. Los primeros viajeros llegaron antes de lo esperado. Eran comerciantes de paso, atraídos por los rumores que se habían extendido por la región. Algunos habían oído hablar de la posadera que salvó a un noble sin saberlo. Otros simplemente querían ver con sus propios ojos la posada reconstruida por orden del conde de Villaseca. Al cruzar la puerta, quedaban sorprendidos por la calidez del lugar. No había lujos ostentosos, pero sí una armonía que solo nace cuando el corazón guía la obra. Antonio recibía a los huéspedes con orgullo. Su timidez de antes se había transformado en confianza. Ayudaba a servir el pan, encendía las velas y preparaba los cuartos con esmero. Teresa lo observaba desde la cocina, con el rostro iluminado por el fuego de la chimenea, y comprendía que no solo la posada había renacido, su hijo también. Poco a poco, los aldeanos que antes habían ridiculizado su generosidad comenzaron a acercarse. Algunos entraban con curiosidad fingida, otros con un silencio incómodo que delataba la vergüenza. Uno de los vecinos, el mismo que meses atrás había dicho que la bondad no paga techos rotos, se detuvo en el umbral, observó el interior renovado y dijo en voz baja: «No imaginábamos que aquel forastero». Teresa no necesitó responder. Su sonrisa tranquila bastó. No había en ella rastro de orgullo ni deseo de venganza moral, solo gratitud, la misma que la había sostenido en las noches más frías, cuando nadie creía. Los días se convirtieron en semanas y la posada empezó a florecer. Viajantes llegaban con frecuencia, las mesas se llenaban de conversaciones, el olor a comida casera volvía a envolver el aire. Los aldeanos, poco a poco, dejaron de ver a Teresa como la viuda ingenua para verla como un ejemplo vivo de que el bien silencioso, tarde o temprano, regresa multiplicado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, un grupo de aldeanos se reunió espontáneamente frente a la posada. Querían verla terminada, iluminada por las lámparas recién instaladas. La luz cálida se escapaba por las ventanas, dibujando en la calle un resplandor dorado que parecía un faro en medio de la montaña. Alguien murmuró: «Parece un milagro». Y lo era de alguna forma. No un milagro ruidoso, de gestos grandilocuentes, sino uno silencioso, tejido con actos de bondad que nadie aplaudió en su momento. Teresa, de pie en la entrada, observaba aquella escena con calma. No había discursos ni celebraciones oficiales, solo el reconocimiento simple y sincero de una comunidad que había sido testigo de cómo una acción desinteresada puede transformar destinos. Antonio se acercó y la tomó de la mano. Ella apretó con suavidad, sin apartar la vista de la posada iluminada.
Sabía que lo que tenía frente a sus ojos no era una recompensa cualquiera, era una confirmación. Aquello que había sembrado sin esperar nada había vuelto a ella en abundancia. La noche cayó lentamente sobre la aldea montañosa. Un viento suave descendía desde las cumbres, trayendo el olor húmedo de los pinos. Dentro de la posada, el fuego de la chimenea crepitaba con un ritmo pausado, como si acompañara una historia que llegaba a su fin. Teresa apagó una a una las lámparas del comedor, dejando solo la luz del hogar encendida. El silencio que siguió no era vacío, era pleno, como si las paredes mismas respiraran gratitud. Se arrodilló frente a la gran chimenea, apoyando las manos en el suelo de madera recién pulida. Cerró los ojos y murmuró en voz baja, sin necesidad de adornos ni grandes palabras: Señor, no sabía cómo, pero siempre supe que tú no fallas. En esa frase cabían meses de esfuerzo, noches de oración, lágrimas ocultas y gestos silenciosos que nadie aplaudió. Cabía también la certeza de que hacer el bien nunca es en vano, aunque el eco tarde en regresar. Antonio se asomó desde la escalera. La observó unos segundos en silencio, comprendiendo sin que ella tuviera que explicarle nada. Ya no era el niño inquieto que preguntaba: ¿y si cerramos? Era un joven que había visto con sus propios ojos lo que la fe y la generosidad pueden construir cuando el mundo deja de creer. Teresa se levantó lentamente, caminó hasta la puerta principal y la abrió. El aire frío de la montaña llenó la sala. La madera nueva reflejaba la luna y el sonido lejano de un caballo recordó la noche en que un hombre herido llamó a su puerta sin que ella supiera quién era realmente. Todo había comenzado allí en un gesto simple, elegir la bondad sin saber a quién llegaría. Pensó en los aldeanos que antes la llamaban ingenua, en las burlas que había escuchado sin responder. No quedaba rencor, solo una paz profunda. A veces, la recompensa más grande no está en las monedas ni en los muros restaurados, sino en saber que uno no cambió su esencia cuando el mundo le dio la espalda. Mientras observaba el camino silencioso, recordó las palabras que tantas veces había repetido a su hijo: cuando el corazón se cierra, la bendición deja de entrar. Esa frase se había convertido en una verdad tangible, grabada en cada tabla de la nueva posada. Los viajeros que dormían en las habitaciones superiores no sabían toda la historia. Para ellos era solo un lugar cálido donde descansar, pero para Teresa cada rincón era un testimonio, cada lámpara encendida era una oración respondida. Cada plato servido, un recordatorio de que el bien sembrado tarde o temprano florece incluso en la tierra más fría. Antonio bajó las escaleras y se quedó a su lado mirando el cielo estrellado. «Mamá, ¿crees que esto durará mucho tiempo?» Teresa sonrió sin apartar la vista del horizonte. Lo que se construye con fe y con manos limpias dura más que las piedras. Permanecieron así, en silencio, mientras la montaña guardaba la historia como un eco suave que se pierde entre los valles. Y en esa certeza Teresa cerró la puerta con calma, apagó la última lámpara y subió las escaleras. Afuera, la luna iluminaba el tejado nuevo. Adentro, la paz ocupaba cada rincón. La historia no necesitaba más palabras. Ya había quedado escrita en la madera, en el fuego y en los corazones que la presenciaron. Si esta historia tocó tu alma, escríbelo en los comentarios con la frase: «El bien que haces siempre vuelve». Y suscríbete para seguir escuchando relatos que inspiran, conmueven y fortalecen el corazón.